Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 2:06 p.m. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como de ustedes es sabido, particularmente si siguen los programas de Noticias Monumental. Yo les saludo desde mi casa en La Unión. Así hemos hecho todos los programas informativos desde el viernes anterior. Así es que muchas gracias por acompañarnos. Hoy le pedí a don Gerardo Corrales, economista, pero que además ha estado analizando con un interés particular la coyuntura que vivimos en nuestro país. Y ante la ausencia de... No voy a ser diplomático. Ante la ausencia de que el gobierno de la República humildemente pida ayuda también a expertos de diferentes sectores y de otros partidos políticos, es que yo decidí traerlos a Matices con el fin de ir sumando un diálogo público respecto a lo que se puede hacer en medio de una coyuntura tan complicada. Don Gerardo, bienvenido a Matices, ¿qué tal? Hola, don Randall, muchas gracias por esta oportunidad y lo felicito por su programa y toda la audiencia que usted tiene. Muchas gracias, don Gerardo. Pues hoy esa audiencia también es suya, así es que bienvenido y bueno, ¿qué opina? Discúlpeme que le haga una pregunta tan amplia para arrancar, pero ¿qué opina de cómo se ha manejado esta situación, don Gerardo? Bueno, es muy fácil, como en fútbol, ¿verdad?, volverse uno entrenador después del partido o en medio del partido. Lo primero que tendría que decir es que el gobierno pues ha actuado bien desde el punto de vista de salud, que es lo prioritario en cuanto a salvar hasta donde podamos las vidas humanas, la mayor cantidad de vidas humanas, siendo un fenómeno exógeno que nadie preveía y que es un fenómeno mundial, de la pandemia, que no se veía una cosa igual desde el siglo pasado. Esa es la dimensión, la magnitud del problema que se tiene en el mundo. Sin embargo, yo en el mes de marzo, en una presentación que acostumbro a hacer a un grupo de amigos, les decía que me parecía importante que paralelamente debería establecerse, como lo llaman los gringos, un War Economic Room, un cuarto de guerra económica paralelo al tema de salud, debidamente empoderado, donde yo visualizaba una alianza público-privada, incluyendo no solamente empresarios, sino también trabajadores, ya sea sindicatos o solidaristas, porque sí, la magnitud del problema, yo siempre he sostenido que el 3.6% de caída del Producto Interno Bruto que en abril nos dio el Banco Central se iba a quedar corto, porque yo le sigo mucho el rastro a la facturación, a las ventas que se hacen con pagos electrónicos, y yo veía cómo sectores tenían caídas del 60, 70, incluso hasta del 100% ya en las primeras semanas de abril, y por eso mi número siempre, lamentablemente lo sostengo, va a andar rondando entre el 6,5%, 7% de caída en la producción, y es ahí donde creo que el gobierno nos ha quedado debiendo, no solamente ahora, sino que desde atrás, en la ausencia de, como yo entiendo, un plan concreto con medidas, acciones responsables de reactivación, porque como decimos en economía, los recursos son escasos y de uso alternativo, y por más bueno proteger y más presupuesto extraordinario que aprueben, no podemos seguir indefinidamente en una función de asistencialismo, porque no hay plata. No somos Europa, no somos el Banco Central Europeo, no somos el Banco Central japonés, no somos la Reserva Federal, nuestros recursos son muy limitados, y la única forma de hacer esto es de nuevo generando confianza y reactivando la producción. Es ahí donde creo yo, repito, se siente el gran vacío, y conforme el tiempo pasa,
es muy feo lo que voy a decir. Mi temor es que haya mucho más muertes jurídicas que muertes físicas, refiriéndome a que los flujos de caja de las empresas, sobre todo las MIPYMES, se van agotando y en consecuencia usted ya lo ve a niveles de desempleo, que entre desempleo abierto y subempleo, o sea, trabajar menos de 40 horas a la semana, tenemos ya cerca de 900,000 personas costarricenses sufriendo los estragos de esta pandemia, que es casi ya el 45% de la fuerza laboral costarricense. Sí, realmente desde un inicio uno notaba que no había un balance respecto a las innegables medidas sanitarias que se toman, don Gerardo, versus las medidas económicas. Realmente uno esperaba, yo siempre pensé que era así hasta que empecé a hacer entrevistas alrededor de este tema, que había una propuesta de salud, que normalmente era un extremo de la decisión, había otra propuesta económica con base en esa, que era el otro extremo, y que conforme se iban sopesando, digamos, las opciones, uno podía quedar en el medio, pero realmente con alguna sorpresa me di cuenta que no es así, y que bien entrado el mes de abril o incluso mayo, todas las decisiones que se tomaban eran netamente sanitarias. Sí, e incluso obviamente, pues vanidad aparte, yo reconozco, me consta que entidades de tanto prestigio como el INCAE, en la persona de don Roberto Artavia, de don Alberto Trejos, de don Juan Carlos Barahona, sometieron distintos planteamientos en marzo, en abril, para lograr mantener el equilibrio entre salud y economía. Yo no creo que sean opuestos los dos temas. No puede haber salud sin economía y no puede haber economía sin salud. Entonces creo yo que siendo respetuoso con el equipo económico, que me consta también que tanto don Rodrigo Cubero, ahora Elian Villegas, doña Pilar Garrido, están entregados en hacer sus tareas, lo que siento es que están muy consumidos por el otro gran problema que tenemos, que venimos arrastrando, que es el tema de las finanzas públicas, que no es un tema fácil, no solamente cerrando el hueco fiscal que hay este año 2020, sino pensando en el hueco mayor, que ahora podemos ampliar en eso, que se nos viene en el 2021. Mi mayor preocupación en las finanzas públicas es el 2021. Y entonces siento, con todo el respeto, de que ellos, por la mejor voluntad que tengan, están saturados, y que es hora que el señor presidente de la República empodere a alguien más para que de manera paralela, en conjunto con el sector empresarial y el sector laboral, se metan 24/7 solo pensando en el diseño de ese plan de reactivación económica y aprovechando las conferencias de mediodía, no solamente para anunciar temas de salud, sino también anunciar cómo va el plan, cómo van esas 10 medidas concretas, específicas, en cuanto a su ejecución, dónde se está avanzando, qué problemas tenemos, porque al no tener ese detalle, al no tener información, los agentes económicos, llámese familias o empresas, empiezan a perder la credibilidad y empieza a generarse un ambiente de pesimismo. Y ahí entramos en un círculo vicioso que trae como consecuencia menor producción, más desempleo, menor recaudación tributaria y por lo tanto mayor déficit fiscal. No, Gerardo, pero entendiendo, yo además los conozco personalmente, a doña Pilar, a don Elian, a don Rodrigo Cubero lo conocí hace poco realmente, pero me consta que están preocupados y que están haciendo su mejor esfuerzo. Pero en términos macro, sin personalizar esta situación, ¿no le parece que a veces hay alguna pedantería del gobierno en el sentido de que solo están metidos en su burbuja y que no le piden consejo incluso a otras fuentes políticas? La semana pasada yo tuve conmigo a don Elian y a doña Pilar y les preguntaba, bueno, ¿cuándo socializaron este proyecto con sindicatos y con la UCAEP? Y para sorpresa me dijeron, no, es que esto no lo socializamos. Entonces, incluso tenemos en nuestro haber un ministro de Hacienda que negoció, el último que negoció con el Fondo Monetario Internacional en el 81,
tuvimos la crisis de 2008, tenemos personas como usted que han liderado instituciones financieras enormes, pero pareciera que o no se les prende el bombillo o prefieren no tocar a nadie que no esté en el gobierno. ¿No le parece en algún momento esto, don Gerardo? La pregunta complicada. Sí, claro, es que aquí no se hacen preguntas fáciles. Vean, yo creo que cuando uno está en medio de la tormenta, se le va el día rapidísimo tratando de apagar los incendios y pues a veces no hay tiempo o no se escucha. Definitivamente yo creo que hay recursos muy valiosos en el país, arrancando por una figura que, como usted dice, pasó la crisis de los años 80. Mucha gente puede decir, es que es un adulto mayor. Claro, pero en los adultos mayores es donde está la sabiduría. Un don Eduardo Lizano es una persona a la cual yo acudiría sin ninguna duda a pedirle consejo, y porque lo conozco, sé que él está en la total disposición de ayudar. Un Francisco de Paula Gutiérrez es un exministro de Hacienda de lujo. Y para venirnos más recientemente, hay gente muy brillante, el mismo Alberto Trejos y otras personas que están dispuestas a ayudar. Incluso hay un foro que se había establecido por el exministro Chávez en un famoso chat donde algunos participamos, pero sentimos que no nos dan pelota. No nos dan pelota, que queremos entrar en el partido, no para robarnos el show. En este momento la visión es de país, con tal de ayudarles a implementar. De ahí es difícil. Me cuesta entender, todas las cámaras han hecho propuestas de medidas, de ideas. La Cámara de Industrias, la Cámara de Comercio, la Unión de Cámaras, AmCham, y luego hay distintos grupos de economistas, los llamados famosos economistas pluralistas, están los economistas de la UCAE, pero siento yo de que ha faltado como que alguien saque el rato y recopile de todas esas ideas cuáles son las más efectivas en el cortísimo plazo y darles un orden de prioridad, poniéndoles, como yo hacía en el BAC, para que se ejecutaran las medidas. Me llenaba de gente muy valiosa, de un equipo, y les asignaba en su balance scorecard, que se llama técnicamente, en una hoja de Excel, esto te va a tocar a vos y te va a pesar en la rendición de cuentas un 30, un 40%, y quiero que periódicamente vengas a rendirle cuentas a la junta directiva de cómo te va, de qué te hace falta para lograr implementar más rápido esas medidas. Eso es lo que yo no logro entender, porque no es que falten ideas, las ideas están ahí, pero como que ha faltado darle el churuco, para hablar al estilo Cartago, soy paraíso, alguien responsable dentro del gobierno que coordine eso con un pequeño grupo representante de empresas y de trabajadores, para de una vez por todas anunciarle a la comunidad, tenemos un plan y esta es la hoja de ruta que nos va a lograr reactivar el aparato productivo. Sí, realmente a mí también me llama la atención. Incluso usted lo sabrá, yo no soy el mejor amigo de los sindicatos, pero incluso los sindicatos han hecho propuestas y las universidades han hecho propuestas, es decir, hay propuestas hasta para tirar para arriba. A mí me gustaría identificar de arranque, don Gerardo, 4 públicos o 4 situaciones diferenciadas de atención. Una es la sanitaria, que creo que todos estamos de acuerdo en que lo hemos atendido bien como país. La otra, yo le puse a la gente que está pasando hambre, es decir, a la gente que ya cumple 3 meses con contratos suspendidos y que hay que darles una solución inmediata, digamos, a que no pasen económico, indudablemente. Otra de reactivación económica, digamos, ahí uno tiene 4 grandes panoramas. Voy a dejar de lado la sanitaria, creo que ya la pasamos. Pero, por ejemplo, en el caso del bono proteger, que yo reconozco el esfuerzo que se hizo por darlo rápido, me parece que la velocidad nos comió algunos detalles que eran importantes. Por ejemplo, yo lo he pensado que en lugar de darle un bono proteger a las personas,
debieron de haber sostenido a las empresas para que no le cortaran el salario o le suspendieran el contrato a esas personas. Don Gerardo, ¿a usted qué le parece? Sí, señor. Hay un principio en economía que dice que cuando el precio es cero, la demanda es infinita. Eso yo lo aprendí no en economía, sino en el hogar con mis padres, en el sentido de que si a usted le regalan las cosas, no las valora y que entonces uno tiene que esforzarse. Yo al principio igual pensé como usted en 3 sentidos. Demuéstreme, yo entiendo que usted está desempleado, que no tiene ingresos, pero en vez de estirar la mano, ¿verdad?, para que le den el dinero, demuéstreme que está buscando empleo. Deme evidencia que usted está buscando empleo. O bien, dado que tiene tiempo libre, demuéstreme que está estudiando digitalmente por internet el inglés, o ahora que CINDE puso a disposición estos cursos Coursera, que son los más apetecidos por las compañías internacionales para contratar personal. Y si un empresario me hizo esa observación en marzo, ¿por qué no darle el dinero a las empresas privadas con el compromiso que no despidan gente? Y cuando usted ve la cifra inicial del bono proteger, fueron más de 900,000 solicitudes. Y uno dice, qué raro, si antes de la pandemia el número de desempleados era 310,000. Uh-huh. Y en marzo, abril, mi cálculo era que habían unos 100,000 más. Póngale máximo 500,000 personas desempleadas. ¿Cómo fue que se duplicaron? O sea, quiere decir que ahí hay también mucho ruido de gente que se abusa y que quiere que le den plata sin ninguna retribución a cambio. Entonces yo creo que en este segundo presupuesto extraordinario y otros créditos que se están negociando, el Ejecutivo debería ser más exigente y cambiarle el esquema al bono proteger para asegurarnos que efectivamente hay esfuerzos y que es en mantenimiento del empleo que se asignen esos fondos. O incluso yo se lo había planteado a las autoridades sociales. ¿Por qué no darle el bono proteger solo a las personas que tengan un ingreso inferior, por ejemplo, a 500,000 colones? Es decir, que si usted, aunque usted le hayan recortado el salario, pero si usted tiene un ingreso de 500,000 colones, entonces, o mayor, entonces no es acreedor del bono proteger, porque yo conozco casos de gente, por ejemplo, que ganaba 1,5 millones de colones, se le recordó el 25% de su salario, ahora gana 1,200,000, pide el bono proteger y legalmente está legitimado para obtenerlo porque cumple los requisitos. Es una persona que se le vio afectado su ingreso producto del COVID-19, pero pareciera que no es lo más justo, don Gerardo. Sí, incluso en condiciones antes de pandemia, de nuevo por formación financiera o económica, a uno le enseñan que cuando estamos en un periodo de vacas flacas, lo primero que tiene que hacerse es reunir a su grupo familiar y revisar el presupuesto de arriba hacia abajo para posponer, incluso eliminar cosas que tal vez no son imprescindibles, que son nice to have, buenas para tener, pero no son necesarias inmediatamente. Me llama la atención o me viene a la mente un reclamo que recuerdo haber visto por televisión de un sindicalista en Habdeba que le reclamaba a la presidenta nueva de Habdeba, Andrea Centeno, vea, por la irresponsabilidad suya que nos han recortado los salarios, yo ya no puedo comprarle un iPhone a mi hija. Igual pasa, por ejemplo, a nivel de la caja del Seguro Social. Si estamos en una situación de escasez de recursos, yo no puedo venir a exigirle al gobierno en este momento que me devuelva mis 2,000 millones de colones que supuestamente el gobierno me debe. ¿De dónde van a sacar esa plata? Está bien que les ayude, digamos, con esto que viene en el segundo presupuesto, de devolverle cerca de 70 millones de dólares para cubrir el faltante que hay por la poca recaudación, pero la caja debería revisar sus presupuestos y ver qué cosas se pueden posponer en el tiempo, o bien, ¿por qué no pensar en mecanismos alternativos de alianza público-privadas? Yo no tengo los recursos, pero podría pedirle
a un tercero, y aquí vienen los temas de satanización. Ahora van a decir que yo estoy privatizando la caja. No. Vea que lo que estoy diciendo es una alianza público-privada para que a través de una concesión se pueda operar, digamos, de manera mucho más barata, o se pueda atender de manera más eficiente, y que sea la empresa privada quien busque el financiamiento en el mercado de capitales, en el mercado local e internacional, para el desarrollo de hospitales o para el desarrollo de compra de equipo médico, y se lo dan alquiler a la caja, en cuyo caso se diluye en el tiempo y no requiere hacer desembolsos millonarios de inversión hoy, cuando la situación de ingresos está crítica. Creo que ha hecho falta ese sentimiento de que todos entendamos la realidad económica por la que estamos pasando. Y aquí permítame sacarle un tema, y voy a caer mal. Cuando veo en el periódico, no sé si fue hoy o ayer, que un dirigente de las municipalidades dice: nos vamos a ir a oponer entonces a la Asamblea Legislativa, señor ministro de la Presidencia, porque no nos pueden recortar 29.600 millones de colones, cuando en realidad de esos 29.600, lo que es por caída del impuesto que financia las municipalidades son 22.500. O sea, lo único que se le está recortando a las municipalidades dentro de un gran total de 328.000 millones de colones son 7.000 millones. Por Dios, si nosotros no podemos ser solidarios y contribuir con un porcentaje, de ahí no va a haber forma entonces de que salgamos de esto. Todos tienen que contribuir, ahí yo coincido. Sindicatos, trabajadores, empresarios, pensionados de lujo, asalariados públicos, privados, porque la dimensión de la crisis no termina en el 2020. Perdón lo que voy a decir, apenas empieza. El 2021 pinta horrible, porque los vencimientos del gobierno, que hoy son 3.6%, van a ser el doble en el 2021. Y el déficit fiscal proyectado va a ser muy similar al de este 2020, pero ya no vamos a tener en el 2021 la plata de multilaterales de larguísimo plazo y con tasas bajas como está disponible ahora en este momento. Y es ahí donde la cosa se nos va a complicar. Bueno, ¿y qué hacemos en ese panorama? Porque a partir de agosto empiezan a vencerse, empezamos a vencernos, nos empiezan a vencer los bonos, y tenemos que empezar a pagar, y tenemos que pagar una buena cantidad de plata desde agosto hasta el 2021. ¿Qué podemos hacer ya? ¿Cambiarla por deuda barata, don Gerardo? Sí, vamos a ver, yo creo que así como criticamos al equipo económico, hay que reconocerle al equipo económico que han hecho una excelente tarea, tanto el ministro que salió, Rodrigo Chávez, como el nuevo ministro, Rodrigo Cubero, Pilar Garrido, en negociar créditos blandos. Hay disponibles prácticamente 3.000 millones de dólares, que eso es como el 6% del Producto Interno Bruto, 6,5%, a larguísimo plazo, a tasas de interés entre el 1, 2, 3%, que vendrían a canjear deuda cara, pago de intereses caros y vencimientos de corto plazo. Eso nos da un oxígeno en el 2020. Yo creo que definitivamente no hay salida. Hay que aprobar esos créditos externos, porque si no, la opción es ir al mercado internacional, como lo hizo El Salvador, que tiene una categoría de riesgo similar a la nuestra, un poquito más baja, y logró captar al 10% en dólares. Usted se imagina tasas de interés del 10% en dólares, o venir aquí al mercado interno y meterle una demanda al mercado interno de 3.000 millones de dólares. Secaríamos el mercado, subirían las tasas de interés, no solamente para los nuevos créditos, sino que las familias y las empresas que hoy tienen créditos, al ver subida la tasa básica pasiva o las tasas de fondeo en dólares, automáticamente sus cuotas se duplicarían. Sería una locura. Y en el 2021, yo creo que tenemos que ser bastante creativos en cuanto a la generación de confianza. ¿Cómo se genera esa confianza? Aprobando la facilidad rápida del Fondo Monetario, 504 millones de dólares al 1.15% a 5 años plazo,
con 3 años de gracia, más barato ni en San Gil, ahí en Cartago, era el anuncio cuando yo estaba chiquitillo. Porque si no hacemos eso, el mensaje que se le tira a la comunidad financiera internacional es que Costa Rica no quiere hacer los ajustes ni por la vía de ingresos, ni por la vía de gastos, ni por la vía de créditos. Entonces, ¿qué va a pasar? Y es muy feo lo que voy a decir. La economía no espera. La economía se va a ajustar por sí sola. Yo vería en ese escenario, y ojalá que yo me equivoque, un tipo de cambio brincando de 600 colones fácilmente a 1,200. ¿Qué significa un tipo de cambio de 1,200 colones? Que todos nosotros nos hicimos pobres a la mitad, que nuestros ingresos en colones de un solo plumazo, aunque no nos gustan los impuestos, ahí vendría el impuesto más grosero que hay. Se nos mete la devaluación al bolsillo y nos quita poder de compra por el 50%. Los ahorros de pensiones caerían al 50%. Las inversiones del INSS caerían al 50%. O sea, todo el país se volvería pobre un 50% y perderíamos una década, como fue en los años 80. Sí, es una situación muy complicada. Teniéndolo tan claro, don Gerardo, y yo la semana pasada dichosamente hablé con todos los protagonistas del tema del presupuesto, es decir, hablé con diputados de oposición, hablé con la ministra de Planificación, hablé con el ministro de Hacienda y finalmente conversé el viernes con la Contralora General de la República. Yo noto, por un lado, digamos, una falta de premura de algunos diputados que parecieran no entender la gravedad de la situación económica que estamos viviendo. Hay otros en los que claramente yo noto cierta dosis de politiquería, y al gobierno me parece que también le falta una buena dosis de humildad. Pero yo le pregunté el viernes a la Contralora, ¿hubo o no hubo un recorte de 328 mil millones? Y me dijo, sí, Randall, hubo un recorte de 328 mil millones. Si usted se come lo que hubo que presupuestar de más por la crisis del COVID, pues este recorte baja, pero efectivamente hubo un recorte de 328 mil millones, cosa que es ampliamente discutida por los diputados. ¿De dónde sale esa dosis de politiquería, desconocimiento que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa, don Gerardo? Y yo le escuché un análisis suyo reciente y va justamente por ese sentido. A ver, yo le tengo que reconocer, ahora que la menciona, de todo lo que usted ha dicho, la persona más objetiva, creo yo, y con sentimiento país, ha sido doña Marta Costa. Es la persona que ha llamado las cosas como son. Ya el lobo está entre nosotros, eso todo lo entendimos, ya el lobo está entre nosotros, pero hay otra serie de partes, como usted dice, haciendo politiquería. Yo he estado en reuniones donde me dicen, no, mira, desde el punto de vista técnico, sos clarísimo, estamos muy claros con vos, pero el tema no es técnico, el tema es que si nosotros apoyamos esa medida, nos va a costar votos. Claro. Tiene un costo político para el 2022. El problema, don Randall, es que yo creo que ahora muchos en este país se creen presidenciables y están viendo su carrera política que se podría poner en riesgo si se toman las medidas técnicas que se tienen que tomar. Y hay mucho ruido alrededor de eso. Otros desconocen, ya sea por formación, ya sea por conveniencia, la magnitud del problema que tenemos en la radio de Costa Rica, 2:43 p.m. Salí corriendo a ver si era que me habían suspendido el servicio, pero no era yo. Tuvimos un corte de internet en la radio y eso, don Gerardo y yo seguimos conversando, de hecho, solo si no sabemos exactamente dónde quedamos, pero bueno, ya estamos otra vez con ustedes. La pregunta inicial que le había planteado yo a don Gerardo tenía que ver además con la posición de la Contralora General de la República, en el sentido, don Gerardo, de advertir desde hace mucho de lo que está ocurriendo y esperando, digamos, las medidas y la discusión legislativa respecto a esa realidad, don Gerardo. Bueno, sí, yo no sé si lo dije, y perdón a los seguidores, que para mí el reconocimiento a la señora Contralora, doña Marta Costa, porque de todo lo que he escuchado, es de las poquitas que está hablando con la bandera de Costa Rica, diciendo, ya el lobo está entre nosotros. Y no estamos hablando de ciencia ficción. Yo le decía que en muchas reuniones en que yo he estado, algunos me dicen, mira, sí, técnicamente está muy claro lo que hay que hacer, pero no se puede hacer porque eso nos tomaría votos.
nos quitaría popularidad para las elecciones de 2022. O sea, hay que distinguir que hay gente aprovechándose de toda esta situación para promover sus candidaturas en el 2022. O creo que también por conveniencia o por ignorancia no se está claro de la dimensión del problema. Cuando se dice nos oponemos a recortar en municipalidades, nos oponemos a recortar las transferencias a las juntas de educación, nos oponemos a recortar las transferencias a las juntas de desarrollo comunal, nos oponemos a recortar las transferencias al Bambi, de ahí entonces uno dice, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué proponen? ¿Cuál es la alternativa? Porque lo que sí es real es que los ingresos del gobierno este año 2020 por la pandemia se cayeron 1.120 millones de colones. ¿Y de dónde viene eso? Precisamente de la caída de la producción. De tal manera que si nosotros logramos paralelamente reactivar la producción, eso genera más ingresos, más ventas, y eso genera más ingresos para el gobierno. De lo contrario, estamos metidos en un círculo vicioso que nos llevaría al precipicio en caso de que no se tomen las acciones correspondientes. Sí, hay algunos, casi todos los sectores, que hemos criticado la idea del recorte de jornadas en el 15% de empleo público para los salarios superiores a 1,5 millones. Y se lo planteé, no estoy hablando a las espaldas de nadie, se lo planteé al aire a los ministros de Planificación y Hacienda, en el sentido de que daba la impresión de que era una chambonada lo que habían hecho con la intención de llegar al recorte del 1% del PIB. Lo que pasa es que parecieran, don Gerardo, no entender el dominó, digamos, de las situaciones, y tienen un enorme miedo, me parece, a veces de tocar a muchos grupos de interés. Y estoy hablando, por supuesto, de los funcionarios públicos, sí, también, pero no solo eso, también estoy hablando de grandes capitales, estoy hablando de la evasión. Doña Marta me dijo el viernes que estábamos en pañales en la lucha contra la evasión fiscal, así es que pareciera que no existe, digamos, una intención para que todos los sectores colaboremos, y que la crisis ha caído respecto en la espalda del sector privado, Gerardo. Sí, es muy feo lo que voy a decir. Esto no es nuevo. Esto es una crónica de una muerte anunciada. Eso mismo que usted señala, que vulgarmente en el pueblo se dice, y perdón lo que voy a decir, estamos jodidos todos ustedes. ya esto pasó en Grecia. Cuando Grecia estaba en el peor momento de la crisis, entró en una situación de dime que diretes. Los distintos sectores se tiraban la culpa unos a otros, sindicatos, políticos, empresarios, gobierno, y no se tomaron las acciones correspondientes. Yo creo que nosotros no podemos caer en ese error. Todos, creo yo, tenemos algún grado de responsabilidad de la situación en la cual estamos, pero nada hacemos con decir, es que el culpable es el sector empresarial por la evasión, es que el culpable es el sector sindical por todos los pluses y gollerías que hay, y mientras tanto no se toman acciones. Por eso creo yo que el país requiere de una alta madurez, en donde el primero que tiene que encabezar esto, y para eso se eligió, es el presidente de la República, es el líder del país a nivel político, lo mismo que el Congreso, el sector productivo y el sector laboral, tal vez un poco la academia. Tampoco creo que hay que hacer grandes mesas de negociación y llevarnos mucho tiempo. O sea, no hay tiempo, la casa se está quemando. Y entonces lo que yo digo es, hay que entrarle a la propuesta que el gobierno ha puesto en la mesa. Yo coincido, contablemente el recorte no es de 328,000 millones de colones, porque por otro lado están subiendo 130,000 millones de los gastos de la pandemia, bono proteger, el IMAS y la Caja del Seguro Social. Pero suponga que no hubiese pandemia.
Y ahí es un recorte de 328,000 millones de colones, que muy pocas veces yo he visto en otras administraciones. Y tengo que reconocerle a Elian Villegas, así como lo he criticado, que en muy poco tiempo realmente él ha presentado una propuesta. Puede ser que no sea perfecta. Y si no estamos nosotros de acuerdo con algo y queremos quitar, no seamos destructivos. Quito, pero propongo alternativas. Así se construye una democracia. Yo esperaría que esa discusión se esté dando precisamente en este momento en la Comisión de Hacendarios, que estén revisando y votando mociones, pero que el día de hoy, ojalá, eso es lo que yo le estoy rezando a la Virgen del Rescate de Ujarrás, que se apruebe el presupuesto extraordinario, porque si no, la señal que le tiramos a los inversionistas, a las gentes que nos pueden ayudar con el financiamiento, como ya lo dijo el Fondo Monetario en una carta que le mandó ayer a un grupo de diputados, deja la impresión que Costa Rica no está consciente de la gravedad, de la urgencia de tomar las acciones correspondientes. Y eso nos empieza a quitar, dice el fondo, la disposición de ofrecerles el financiamiento rápido de los 504 millones de dólares al 1.15%. Si yo estuviera en banca y un acreedor me ofrece en este momento 504 millones de dólares al 1.15% a 5 años plazo, con 3 años de gracia, le arranco el brazo. Pero no podemos seguir en eso. Ahora, que después le exijamos al gobierno, porque vienen otros créditos externos, no le voy a aprobar nada más hasta tanto usted no me ponga aquí ese plan de reactivación que en mi criterio debe surgir de esa Comisión Nacional de Reactivación Económica con 10 acciones concretas. Yo creo que eso se podría hacer, pero tenemos que salir de la pega inmediata que tenemos hoy, que es la incertidumbre de que si se aprueba o no se aprueba el segundo presupuesto extraordinario. Sí, yo esperaría que todos estén conscientes, todos los diputados me refiero, a que es absolutamente necesario aprobarlo. Yo estoy averiguando en qué oficina del FMI pudiera dejar la hipoteca a la casa, don Gerardo, porque con ese interés a ese plazo, estoy tentado incluso a pasar la hipoteca ahí. Nadie diría que no a una oferta de este tipo. Eso realmente es lo preocupante. Ahora bien, sobre el tema de la reactivación económica, que es la gran falencia, digamos, que existe en este instante. No es cierto que tenemos un ministro de coordinación con el sector privado, porque ¿a quién pondría usted a coordinar esto, Gerardo? Pues sí, don Randall, yo conozco y respeto mucho a don André Garnier. A él se le dio esa tarea de ser un ministro de coordinación con el sector privado, pero al igual que cuando uno está en empresa privada, si el presidente o el gerente no lo empodera, no le da la autoridad, ¿verdad? Oficial ante el resto del equipo, sucede el rodeo. Todo el mundo le pasa por encima. Estás pintado en la pared porque no tienes poder. Entonces, a quien le corresponde definir si esa comisión la debe encabezar don André Garnier es al presidente de la República y darle el empoderamiento que él necesita. Claro, con poder, para que entonces reúna al equipo sector productivo, sector laboral, para empezar ya a incluso ni siquiera esperar a diseñar las 10 propuestas. Yo le tiro una de inmediato. Se ha hablado mucho del fondo de avales de pérdida esperada. Yo lo he venido diciendo. Yo sé que el Banco Centroamericano ha ofrecido alrededor de 350 millones de dólares a 25 años plazo, con 5 años de gracia, a una tasa de interés como del 2%. Bueno, yo como gobierno le pediría a la Asamblea Legislativa, mire, apruébeme este préstamo que va a estar dirigido con 2 propósitos. Con esa plata el gobierno compra certificados de depósito del Banco Nacional, del Banco de Costa Rica. Estoy seguro que le van a dar una tasa de interés en esos certificados mayor al costo del financiamiento del Banco Centroamericano. O sea, ahí el gobierno no pierde. Con la instrucción de que con esos 350 millones de dólares financie a las empresas afectadas por el COVID en lo que es capital de trabajo, o sea, pago de salarios, compra de materia prima,
para que se mantengan operando. Y el segundo rol es avalar, según cálculos de la SUGEF, históricamente cuánto se ha perdido en turismo, cuánto se ha perdido en agricultura, cuánto se ha perdido en industria, cuánto se ha perdido en comercio. Multiplique eso por 2 o por 3 por la pandemia. Y yo, como fondo de avales, le digo a los bancos, miren, yo les voy a dar ese aval como fondo de avales de pérdida esperada. Pero eso sí, con la condición de que ustedes me reestructuren los créditos que ustedes ya tienen en sus balances, que ya son riesgo de ustedes, pero reestructúreme esto con 3 años de gracia en principal e intereses, o sea, no pago de intereses ni de principal en estos 3 años críticos, y luego dele 10 años, 15 años para repagar en una cuota creciente en función del comportamiento de las ventas o de la facturación. Y los beneficiarios de ese aval, que serían las empresas, asumen el compromiso para que se les pueda dar ese aval de no despedir gente. Eso le generaría de inmediato una inyección de confianza a las familias, al sector productivo, que haría que salgamos de esta indefinición o de esta túnel que no se ve la luz. Esto daría una luz al final del túnel. Le doy otra. Un sector que incide muchísimo en todas las actividades económicas y que demanda mano de obra no calificada es el sector construcción. Bueno, en alianza con la Cámara de la Construcción, hagamos proyectos de vivienda clase media de interés social, ¿verdad? Ojalá cerca de los sitios de trabajo para evitar costos de transporte, y digámosle a las operadoras de pensiones, al INSS, a la Caja, que con sus reservas contraten a los bancos para que originen hipotecas a largo plazo, no para que se las dejen. Se les paga una comisión y esas hipotecas las compran las operadoras de pensiones, el INSS, la Caja, a largo plazo, para que entonces con eso se fondee a tasas competitivas el sector vivienda y a su vez tiene un impacto social. Segunda señal de que hay luz al final del túnel. Pero son ideas que uno tira y de repente uno dice, ¿qué pasó? Nadie me dijo nada. Y resulta que es buena, es mala. De hecho, mi siguiente pregunta, don Gerardo, tenía que ver de estas 2 ideas que usted ha planteado esta tarde. ¿Usted se las planteó ya a alguien del gobierno? Sí, la primera se la planteé a doña Pilar Garrido, ya ella venía trabajando en algo similar. Yo creo que hay buena disposición de doña Pilar. El tema es que, pobrecita, ella está enredada en muchas cosas. Mi sugerencia respetuosa es que, si bien es cierto, ella debería dirigir esa idea, debería decirle a alguien que conozca de esto, por ejemplo, un Alberto Dent. Don Alberto, mire, usted fue banquero. Don Alberto, usted fue ministro de Hacienda. Don Alberto, usted fue empresario. Don Alberto es una persona totalmente objetiva. Claro, y hoy es el presidente de CONACYF. Claro, y es presidente del CONACYF, y podría llamar a Bernardo Alfaro de la SUGEF, podría llamar a alguien de la ABC. Si quieren darme pelota a mí, yo con mucho gusto, yo no cobro nada. O sea, ahí están poniendo en el chat suyo que es que yo ando buscando chamba. No creo que le falte, Gerardo, en este instante. Para mi fortuna, gracias a Dios por mis ahorros que me enseñó mi abuela a ahorrar. Yo me pensioné hace 5 años, no por la Caja del Seguro Social, por mis ahorros. Entonces yo puedo dar esa contribución sin costo. No necesito, gracias a Dios, que me paguen nada, ni ando buscando chorizo, ni mucho menos. Pero puede ser otra persona, puede ser un José Luis Arce, puede ser un Luis Mesalles, que en conjunto, en una semana, le saquen a usted ya el fondo de avales, lo anuncia doña Pilar, y ahora sí, señores bancos del sistema financiero, ejecuten esto y reciban esas solicitudes de empresas para ayudarlas tanto en capital fresco como al readecuarles, y al readecuarles a largo plazo automáticamente se les va a liberar flujo de caja, ¿verdad? Que antes tenían que usar para pagar servicios de deuda para mantener el empleo. Pero ¿cuándo habló de esto usted con doña Pilar? Como en marzo, abril. Bueno, o sea, yo no creo, yo la conozco y usted también, que sea que es que doña Pilar diga, no, no me importan las ideas de don Gerardo. Yo también creo que está absorbida por esto, pero entonces urge cada vez más un grupo y un liderazgo
que haga estas cosas. Gerardo, porque yo sé que usted es experto hablando de economía, pero también es una persona que ve con muchísimo tino la realidad política. Y a mí realmente, ayer cuando se filtra el audio del presidente de la República, y yo insisto en decir filtrar porque no lo mandó presidencia de manera oficial, pero claramente estaba hecho para filtrarse de manera adrede con un fin. Viera que a mí se me pareció muchísimo a lo que fue publicando durante las últimas horas Kevin Casas, el ex vicepresidente de la República. Incluso se me pareció mucho al reclamo que le hacía el Partido de Liberación Nacional ayer por la mañana a través de una nota firmada por sus altas autoridades. Y yo después no entendí por qué no sale el gobierno a decir, sí, gracias, aceptamos la propuesta, vamos a sentarnos, sino que filtran un audio que no es oficial, donde pareciera que el presidente compró las ideas, pero no está claro si se va a implementar una mesa de trabajo, un grupo, o cómo se come ese tema de la unión para lograr sacar al país adelante, Gerardo. Sí, ahora que usted menciona, y conste, yo realmente pues lo conozco así de largo, no tengo amistad con él, es de las personas más brillantes que yo he conocido, de las cabezas pensantes más brillantes que yo he conocido de las nuevas generaciones, don Kevin Casas, y de lo que yo leí, que más salía ahí en los comentarios a lo que él puso, fue, ¿te acordás del memorándum? Sí, o sea, es que los ticos somos buenísimos para serruchar el piso, ¿verdad? Cuando uno tira una idea, sobran los que serruchan el piso, pero son muy pocos los que dicen, mira, qué interesante, ¿por qué no le pones aquí, no le pones allá? Le voy a tirar una tercera idea, don Randall. Sí. Vea, todos sabemos que Habdeba... Perdón, antes de que me tire la tercera idea, solo quiero decir algo para ampliar lo que usted acaba de decirme. Yo ayer llamé a Kevin Casas porque lo quería invitar esta semana a Matices. Y lo que me dijo don Kevin fue, Randall, estoy en Suecia, porque él trabaja en Suecia, y la verdad, ya aporté lo que podía aportar diciendo esto, pero no quiero estar en el panorama político. Su programa lo oye mucho político, así es que muchas gracias. Y eso me demostró una vez más, digamos, la generosidad de don Kevin a la hora de escribir y el mal rato, porque cada vez que sale diciendo lo que sea, todo el mundo dice memorando. Y eso a veces me parece un poco... Le cuento otro caso real. Ayer estamos redactando una nota que va a salir hoy, un grupo de amigos, igual con ideas para ayudar. Llamo a un economista reconocido para pedirle que nos firme la nota. Y me dice, ¿estás loco? No es que Costa Rica se ha convertido en un gran lago de excremento. Y cuando alguno trata de sacar la cabeza de ese lago de excremento, todos los demás lo agarran de los pies y nos vuelven a meter a todos en el lago de excremento. Es muy lamentable el ejemplo que me dio, pero doloroso, así es. No, le iba a poner una tercera idea. Vamos. Todos sabemos que Habdeba tiene el canon de APM Terminal. Esto es un derecho que APM Terminal tiene que pagarle a Habdeba por los próximos 30 años, que equivale más o menos a $1,000 millones de las zonas más afectadas desde el punto de vista de desarrollo económico, la zona atlántica. Y resulta contradictorio porque hoy en el mercado financiero nuestro, lo que se llama el mercado de capitales, o sea, un mercado de largo plazo, es inexistente. Nuestro mercado es de muy corto plazo. Y las operadoras de pensiones, los fondos de inversión, lo que se llama los inversionistas institucionales, no tienen papel donde invertir. Por eso todo lo tienen invertido en el gobierno. Mi abuela me decía, no ponga todos los huevos en una sola canasta y por favor asegúrese, papito, que no sea solamente en huevos. O sea, diversifique. ¿Qué le cuesta, verdad, al gobierno decirle al Banco de Costa Rica, al Banco Nacional, que tienen gente muy valiosa ahí, estructuren, y es muy técnico lo que voy a decir, hagan una titularización de esos ingresos futuros de Habdeba, que no es más que traerse a valor presente esos $1,000 millones hoy en un bono que comprarían esas operadoras de pensiones y ese dinero le entra ya a Habdeba, claro, para que implemente un plan de inversión de vivienda, de logística de transporte, de infraestructura en la zona atlántica. Ahí están los recursos. Eso le metería dinamismo. Cuarta idea,
APM Terminal, a propósito, le dijo al gobierno, si usted me prolonga el plazo de reinversiones, yo estoy dispuesto a ofrecerle una rebaja en las tarifas que los exportadores y los importadores tanto se han quejado. Yo como gobierno hubiese accedido y le hubiese dicho a APM Terminal, toma y daca, yo te estiro el plazo de reinversión, pero dame una rebaja significativa y se la anuncio al sector productor, al sector exportador e importador. Y eso le mete confianza. Son pequeños detalles, pequeñas señales que, repito, ya el foro está, las conferencias de mediodía, ahí se pueden anunciar estas cosas y eso le inyecta, ¿cómo se llama?, energía al aparato productivo para reactivarse. Bueno, a mí hay dos cosas que me han estado dando vueltas en la cabeza desde hace días, don Gerardo, y no son como propuestas, sino como preocupaciones, porque por supuesto no tengo su conocimiento, pero uno de ellos es la caja. O sea, es increíble que en este país, si yo llevo 10 años o 8 años siendo informal, y el gran problema de la economía, que ahora, del empleo, que ahora nos estalla en la cara, es la informalidad, ¿cómo es posible que usted llegue a la caja y decir, bueno, vengo a formalizarme y lo primero que le hagan es que lo investigan para el FAS y entonces mejor ni me acerco a la esquina? Y eso es un balance muy tonto, porque entonces usted no va a recuperar ni un 5. Sí, don Ronald, es mejor tenerlo a este lado. Yo le escuché esa idea en un programa suyo a aquella señora exdiputada Natalia Díaz. Sí, ella fue la que yo primera vez escuché que dijo, ¿por qué la Caja del Seguro Social no hace una amnistía? Perdón, y nos está viendo, porque aquí me sale el registro de quién nos está viendo. Bueno, saludos. Una amnistía para MIPYMES, porque, ojo, ahora nos van a decir que somos choriceros, porque al decir amnistía van a decir, la cervecería, que no. Lo que estamos hablando es de una amnistía para micros, pequeñas y medianas, porque efectivamente ya esa plata se perdió. Si yo llego a formalizarme, como usted dice, ¿hace cuánto no paga las cuotas? Diga, hace 8 años, tome, aquí le va un traslado de cargos por 8 años. ¿De quién se va a formalizar? Que sería diferente a decirle, venga aquí, y yo le voy a dar esta amnistía, incluso una gradualidad de pago de cuotas a las MIPYMES y a los trabajadores independientes, para que entonces, conforme vayan pasando el Valle de la Muerte, que se llama 3 años más o menos, ya así después puedan subir al pago normal de cuotas. Otra idea, ¿por qué no tomar un solo día al mes y decir, hoy no va a haber IVA? Como en Colombia. Como en Colombia, un amigo colombiano me lo contó, pero eso sí, solo por compras online, para que el comercio, ferreterías y otros que están muy golpeados, ¿verdad?, puedan en ese día por lo menos tener una entrada de efectivo significativa, y fue muy de impacto positivo en Colombia. La reacción fue tremenda y oxigena a las empresas para mantener el empleo. Sí, hay otra cosa que me está dando, que me da vueltas hace días, pero esta sé que se me va a venir una buena parte de la gente encima, pero no importa, lo había pensado. En Costa Rica hay un montón de platas que no pasan por el sistema financiero nacional, ¿no, Gerardo? Pero es una enorme cantidad de plata que pasa, no sé, por la venta de tiempos, por ejemplo, esa es una de las cosas. Gente que trabaja con apuestas, por ejemplo, en Estados Unidos, y que se traen su dinero aquí. Y esa es una realidad oculta y un poco ensombrecida, pero es una realidad al fin, y hay un montón de plata dando vueltas en efectivo que no pasan por el sistema financiero nacional. ¿Habrá alguna, en medio de esta emergencia, porque es una emergencia, habrá alguna medida que usted pueda brindar como país de decirle, ok, listo, ya usted nunca pasó esto por el sistema financiero, pero pare, métalo al sistema financiero, igual, digamos que en el caso de la deuda de la caja, y empezamos ahora sí a ordenar la casa con esos recursos que bien que mal están ahí en la calle dando vueltas, pero en efectivo? Yo traté en mis tiempos de banquero con algunas compañías de alimentos. Claro, el interés en aquel momento era que estaban siendo asaltados los camiones de distribución, los ruteros, incluso asesinados muchos de ellos, de pasarnos a pago electrónico. Porque al hacer el pago electrónico, usted deja rastro. Claro. Pero imagínese que la gran mayoría de comercios me decían, hombre, jamás, porque en el tanto en que yo haga eso, soy ya visible para la tributación. Exacto. Entonces habría que pensar tal vez
en algún confite, y no sé si eso es viable, que darle pensamiento de alguna tasa diferenciada, es lo único que yo creería que podría estimular. Lo mismo que el pago electrónico que tanto tiempo ha tomado cuando ya el SIMP está listo en transporte público. Esa es otra forma de darle rastro a todo lo que es el efectivo. En otras latitudes, por ejemplo en Inglaterra, en algunas partes del Asia, prácticamente ya los bancos centrales han dicho en el 2022 se acaba el efectivo, no más efectivo. Todo va a ser pago electrónico. Y yo creo que esta pandemia, dentro de las cosas buenas que trajo, es el tema de la digitalización. Y ahí yo hago un llamado a los señores de Fonatel. Es inconcebible que hayan 400 millones de dólares sin colocar. Yo aquí con mis hijos tenemos problema porque hay varias computadoras pegadas teniendo 50 megas de banda ancha. Pienso en el montón de personas rurales de escasos recursos en el GAM, que los hijos de ahí no pueden conectarse porque ni siquiera una computadora tienen o no tienen buen internet. Yo creo que ese tema de la digitalización se aceleró, que el Fonatel tiene que ayudarnos a terminar de implementar buena banda ancha en todo el país para que entonces iniciativas como la que usted dice se pueda eliminar el uso del efectivo y darle seguimiento o rastro a toda esa maraña de pagos de efectivo. Claro, lo que pasa es que nadie se va a ir a meter ahí si lo que van a ver es hacia atrás, ¿verdad? Digamos, porque es una valoración, yo sé que es compleja, sé que es una valoración incluso muy polémica, pero es en el sentido de que o usamos o intentamos recuperar algo de esa plata o no vamos a recuperar nada nunca, que es, por supuesto, el tema de fondo. Don Gerardo, ¿usted qué opina del ejercicio que hizo Chile, por ejemplo, de soltar no todos, sino un porcentaje de las pensiones, en nuestro caso el ROP, para sacar dinero a circular y reactivar un poco la economía? Es un tema muy polémico porque, como se planteó al principio, se quería distribuir todo el ROP. Ahí yo me opuse rotundamente, ¿verdad? No solamente porque es destruir el cimiento de las pensiones futuras y tirarle una carga futura al Estado de gente que se consume todo ese dinero, sino porque metería la economía en un problema serio de liquidez. No hay liquidez suficiente para respaldar 12,000 millones de dólares. Estuve de acuerdo, me lo consultaron algunos diputados en cuanto al FCL, de poder liberar el FCL. En cuanto a una fracción del ROP, yo lo que entiendo es que ya la SUPEN hizo un planteamiento al Congreso y como que hay un acuerdo legislativo para tener posibilidad de retirar una parte, creo, para los pensionados en los próximos, no me acuerdo si eran 12 meses. Yo realmente no he visto el proyecto. Claro está que eso podría ayudar en algo a la reactivación, pero no, de nuevo, repito, la totalidad. Sí. Bueno, no le voy a preguntar sobre, digamos, directamente sobre el FMI, porque yo creo que ya me dejó muy claro que hay que aprobarlo a la brevedad. Vamos a ver, el Fondo Monetario, para aclararlo, tiene 3 distintas formas de operar con los países y cada una de ellas es consecutiva, es gradual. Primero se empieza con una facilidad rápida, donde tenemos derecho a un porcentaje de nuestra cuota de aporte a esa organización, que son los 504 millones de dólares. Esa plata está disponible de manera rápida y sin condiciones. Ya eso está aprobado. Una vez que se supera esa etapa, viene la segunda etapa, y eso es a criterio del país. Si quiere ir a un acuerdo de derecho de giro, que se llama, o más conocido como el Stand-by Arrangement, el acuerdo Stand-by, que aquí son recursos de más plazo, alrededor de 2.200 millones de dólares, pero ahí sí, se ha dicho mucho de que el fondo se ha flexibilizado y que el país propone las metas. Bueno, sí, pero tampoco el fondo va a regalar la plata a cambio de nada. El fondo va a ser duro, va a ser duro en exigir, como cualquier banco, lo llamamos nosotros covenants o condiciones del crédito. Yo le doy el crédito, pero usted me cumple con esto, ¿verdad? Y si queremos ir a reformas estructurales de más largo plazo, es el tercer paso, que se llama un acuerdo de facilidad ampliada.
Yo creo que Costa Rica está en la etapa de facilidad rápida y de iniciar el stand-by, porque iniciando conversaciones de stand-by ganamos credibilidad. ¿Con quién? Con las agencias calificadoras de riesgo. Ojo que tenemos la espada de Damocles. Nos pasaron a nivel de B. Somos Mongolia, Tanzania, Burkina Faso. Pero no nos dan de comer, don Gerardo, no se preocupe. Bueno, yo no quería decir eso, ¿verdad? Yo sí, eso fue lo que dijo el ministro de la Presidencia. Nos están dando 12 meses, de los cuales ya pasaron como 3, que si no lo hacemos, ahí sí nos van a tirar ya prácticamente a condición default, ¿verdad? Con el acuerdo, con el fondo, la facilidad rápida, incluso ganamos credibilidad, y con inversionistas que estarían dispuestos a inyectarnos más liquidez a largo plazo. Y lo otro que quería decir, a diferencia de los tiempos de Carazo, juega a favor nuestro que el 80% de los 37,000 millones de dólares que debemos todos los ticos, a veces se nos olvida, esos 37,000 millones de dólares es entre 5 millones. ¿Verdad? O sea que cada uno de nosotros debe, aparte de su hipoteca, su tarjeta, su prenda de vehículo, debe $7,000. Cada tico que nace viene con $7,000 debajo del brazo de deuda pública que tenemos. De eso, el 80% es deuda interna, no es deuda externa. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que la gran mayoría de ese 80% está en manos del mismo sector público, sea bancos del Estado, sea el INS, sea la Caja. No con esto para decir que de plano les vamos a bajar las tasas de interés, porque ellos tienen a su vez sus obligaciones. Pero yo sí puedo, como Elian lo está pensando hacer, plantearles, mire, tengo un problema de flujo caja, hagamos un canje de deuda, tíreme esto no a vencimiento en el 2021, tíreme esto a 5, 8, 9 años para aflojar el flujo de caja del gobierno. Yo soy optimista de que eso se puede lograr con conciencia de esos inversionistas y con disposición del Ministerio de Hacienda para quitarle presión al 2021 que tanto me preocupa. A ese acuerdo que usted me mencionaba antes de SUPEN con el ROP, lamentablemente acaba de salir hoy el informe del Departamento de Servicios Técnicos que dice que carece de conexidad. Así es que, bueno, ya encontramos algunas piedras en el camino. También me llamó la atención la semana pasada. Resulta que nos metemos a la OCDE, a la OCDE, un grupo de los mejores del mundo que nos enseñan buenas prácticas y nos guían y nos ponen metas altísimas para lograr. El señor Miyagi de Karate Kid, digamos, es la OCDE. Y resulta que nos manda una serie de recomendaciones, que son esas recomendaciones, pero no nos gustan. Y entonces mi pregunta a la ministra de Comercio Exterior la semana pasada y a la OCDE también, que estuvieron con nosotros, es bueno, entonces ¿para qué nos metimos? Pero ahí hablan de revisar exoneraciones, que la Contralora me dijo 5,57% del PIB se van en exoneraciones al año. Nos habla de rentas, renta al salario escolar, renta al aguinaldo, y ojo, a mí no me gusta, yo también recibo aguinaldo, pero bueno, renta al aguinaldo también nos dice la OCDE, pero decimos, no, jamás, la gente se nos tira encima y no lo hacemos. ¿A usted qué le parecen esas ideas, don Gerardo? También nos dijo la OCDE, gráfico que yo subía y que me criticaban mucho en las redes sociales, que comparando las mismas habilidades, cosa que yo no tenía en mis comparaciones, comparando las mismas habilidades, y esto no es peyorativo ni mucho menos confrontativo, se confirma que las remuneraciones de cierto sector público son el doble de las remuneraciones en el sector privado. Y eso no puede ser. En economía hay una relación que dice que las remuneraciones son una función de la productividad. Entonces no es justo que si las productividades son iguales o incluso más bajas, de alguien meramente porque se pasaron de vivos negociando una convención, ganen el doble. No, a mí me parece que si entramos en las grandes ligas, precisamente es para que nos abran los ojos y que nos hacen gráficos de comparación con los 30 y resto países mejor calificados del mundo para decir lo bien o lo mal que estamos. Por ejemplo, no en este informe, pero ya había salido en otro. Costa Rica está muy bien en cuanto a educación. Estamos por encima de Dinamarca, de Noruega, de Finlandia. En cuanto al porcentaje del PIB
que le dedicamos a la educación, 8% del PIB, pero somos el último en esa lista en cuanto a la calidad de la educación. En las pruebas PISA, no importa si es matemáticas, sociales, español. Entonces eso nos llama la atención y nos debería decir dónde estamos fallando. Es que la calidad de los profesores y de los maestros de la educación pública que yo recibí en el Liceo de Paraíso, en la Escuela Liendo y Goicoechea de Paraíso de Cartago, era de primer nivel. Yo me acuerdo de mis profesores de matemática, de español, que si uno era indisciplinado te tiraban el borrador en la frente. Haga usted eso ahora y lo mandan al PANI, ¿verdad? No, yo guarde. Entonces tenemos que revisar dónde se está quedando ese esfuerzo país, si no está llegando al estudiante, si no está llegando en cuanto a la calidad de la formación. Eso sería crítico. Entonces yo creo que es sano, y no es que no nos guste, que ahora tenemos que entonces investigar por qué razón estamos quedando mal en ese documento de 143 páginas que todos deberíamos leer de la OCDE. Claro, porque incluso a mí me pasaron un gráfico, una parte interesada, me dijo, tome, Randall, usted siempre dice que aquí, que los empleados públicos esto que el otro, entonces me mandó el gráfico donde sale que de los países de la OCDE somos el 7º que menos porcentaje de empleados públicos tiene. Y efectivamente es así, solo que le puse a esa persona así, pero se le olvidó mandarme el otro gráfico, que es que aunque somos el país, el 7º, con menos porcentaje de empleados públicos, somos de todos los países de la OCDE los que dedicamos mayor porcentaje de nuestra producción para pagar esa poquita cantidad de empleados públicos que alcanza un 13%. De la venta de activos, don Gerardo, ¿usted qué le parece? Me van a tachar de neoliberal, ¿verdad? Vendamos pero todo. Nadie está claro cuando uno lo tratan de denigrar, entonces la forma rápida es decir, es que usted es un neoliberal, usted no es socialdemócrata, usted es un infiltrado en el partido al cual yo pertenezco, somos nosotros los verdaderos liberación. Sí, solo nosotros somos los verdaderos herederos de don Pepe Figueres, mucha paja, ¿verdad? No, el tema ese que usted me estaba señalando, perdón, ahí se me fue. No se preocupe, la venta de activos. Sí, se ha anunciado VIXA. VIXA tiene un patrimonio más o menos de 100 y resto millones. No creo que logremos sacar de VIXA en buenas condiciones 250 millones de dólares y de FANAL tal vez 30 millones. Yo hice mi número. Al ritmo en que vamos, nuestra deuda llegará a alcanzar cerca del 80% en el 2025-2026. La única forma de meterle un buen golpe a esa deuda y en consecuencia bajar la carga de intereses, que ya se lleva casi el 5% del Producto Interno Bruto solo en intereses, es amortizando esa deuda, vendiendo algunos activos de verdad importantes o que tengan un valor. Y voy a decir algunos nombres. Colby, aunque a alguna gente no le gusta, Colby tiene un valor por la fibra óptica, tiene un valor, digamos, por la telefonía celular. El Banco de Costa Rica. Y si tenemos dos bancos estatales que prácticamente hacen lo mismo, el rol lo puede hacer el Banco Nacional y vender el Banco de Costa Rica, que tiene un patrimonio de 1.000 millones y que nos podría dar entre 2.000, 2.500 millones de dólares. Una parte comercial de la cartera del INS, ¿requerimos o no requerimos nosotros seguros comerciales en una entidad estatal? Yo sé que muchos me van a decir, es que esos son las joyas de la abuela y son los grandes logros del Partido Liberación Nacional o del PUS. Señores, sí, pero estábamos en una condición de un apalancamiento del 20% del PIB. Hoy estamos apalancados al 80%. Vamos a estar cerca del abismo. Cuando uno tiene esa situación en una familia, dice, yo no puedo seguir viviendo en esta casa que es demasiado lujosa para mí. Voy a vender y con ese dinero pago mi deuda y me compro un apartamento más pequeño. Eso es lógico que uno haga. No por eso está diciendo una herejía, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, hay que entrarle. Y si nosotros no le vamos a entrar, se lo puedo asegurar,
viene dentro de la lista de requisitos del Fondo Monetario. Sí, yo creo exactamente lo mismo porque viene ahí. Don Gerardo, me quedan 3 temas y 3 minutos de programa. Ok. El IVA, yo no le encuentro explicación a quitar el IVA a la canasta básica. Realmente no ayuda en nada a las familias si perdemos la trazabilidad de todos los productos. ¿A usted qué le parece? Pues pucha, es que, a ver, el IVA más o menos significa como 2.500 colones. Por familia. Por familia, la entrada en vigencia. Si usted me pregunta a mí, yo diría, no es nada. Pero habría que preguntarle a una familia que no tiene ingresos qué significa, ¿verdad? Que le encarezcan los productos, aunque sea 2.500 colones. Entonces, aunque me van a crucificar, yo creo que posponer el IVA, la entrada en vigencia, por un año más, siempre hemos vivido sin esa trazabilidad, no le veo inconveniente. Lo mismo que el IVA al turismo, de todos modos, el turismo está facturando 0, ¿verdad? Y le daría oxígeno, ayuda, y por lo menos optimismo, a ese sector tan importante. En los números que yo he visto de Hacienda, no he visto por ningún lado que ellos pongan estimado de recaudación por la implementación del 1% del IVA a la canasta básica y de incremento por la trazabilidad. Entonces yo podría vivir un año más por la coyuntura en que estamos viviendo crítica sin el IVA. ¿Renta mundial? Ok, ¿renta mundial? Yo nunca he estado de acuerdo con la renta mundial. Los principales países del mundo han tratado de implementarlo y ha sido un fracaso porque más bien lo que hacen es espantar los capitales. Me decía don Eduardo Lizano cuando él daba clases, no hay nada más resbaloso como la plasticina que el sistema financiero. Si usted empieza a apretar estableciendo renta mundial, hay tantas formas, entre comillas, de evadir ese impuesto y más bien ahuyentaría capitales que hoy están operando productivamente en el país. Finalmente, yo conversé con el ministro de Hacienda la semana pasada y con la de Planificación. A mí me parece una chambonada el 15% de recorte al salario de los funcionarios públicos que ganan más de 1,5 millones. Y más bien tuve la idea, y alguna gente me la comentó, sobre una sobretasa temporal al impuesto sobre la renta para ayudar con la recaudación. ¿Cómo les suena esa idea, don Gerardo? Yo le confieso que a mí sí me consultaron, de las poquitas cosas que a mí me consultaron fue en tiempos de Rodrigo Chávez, de un impuesto solidario a los salarios. Y mi respuesta fue sí, en el tanto en que sea más de 1,5 millones de colones, tanto para sector privado, sector público, pensiones de lujo, pero sin afectar a los trabajadores del sector privado que por la pandemia han visto una reducción de sus jornadas laborales. O sea, que empiecen a pagar ese impuesto si su salario regresa al salario que tenían antes de la pandemia. Yo lo que entiendo es que se desechó esa idea de una sobretasa porque algún abogado les dijo que era inconstitucional. Yo no estoy tan claro de eso, habría que hacer la consulta, pero si no se puede por ahí, entonces yo creo que uno podría experimentar ampliando los tramos de renta. O sea, acortando las tasas bajas y alargando las tasas altas. Yo creo que eso le daría recursos suficientes y crearía más un sentimiento de solidaridad, de que somos todos los que estamos contribuyendo. Como también, otra herejía. Yo Adelante. Creo que en algún momento hay que pensar en alguna sobretasa temporal para empresas de cierto tamaño no afectadas por el COVID. Sí, como se hizo en Chile para reconstruir después del tsunami. Es realmente muy interesante. Yo
Sé que le consultaron a un abogado y que ese abogado dijo que no se podía y por eso lo echaron para atrás. Pero yo incluso pensaría en una sobretasa escalonada, incluso para aquellas personas que ganen más de 500, no sé, entre 500,000 y 750,000 públicos y privados, sin afectación por COVID, don Gerardo, aunque sea un 1%, para sentir efectivamente que todos estamos aportando el 3% más de 1,000,000, el 4% más de 1,500,000, de una manera escalonada, donde todos juntos, ahora sí, ayudemos. Claro que sí, porque un tema rápido, ya hay hambre. Nada más le cuento esta anécdota. Yo siempre parqueo mi vehículo al frente de una oficina que tengo allá en San Pedro de Montes de Oca, y la semana pasada salía a montarme mi vehículo, no tenía la insignia delantera, la insignia trasera, ni la insignia de las 4 llantas. ¿Eso qué significa? Ya hay gente pasando hambre y tratando de ver de dónde saca placas, incluso robándose placas para venderlas en el mercado negro y hacer llegar algo de ingresos a sus hijos para que puedan comer. Es lógico. Sí. Don Gerardo, muchas gracias por el programa de hoy. No, con mucho gusto. A usted más bien por la oportunidad. ¿Con cuál canción se quiere ir? Híjole. Vea, mucha gente no lo cree, pero yo soy rockero. Yo soy de Led Zeppelin, pero no le voy a pedir nada de Perro Negro o de Escalera al Cielo. No, le voy a pedir tal vez de Joan Manuel Serrat, Aquellas Pequeñas Cosas. Uf. Sí, es una de mis canciones favoritas, don Gerardo. Vio que giro de Perro Negro. Completamente. Yo decía, vamos a pedir de Led Zeppelin. No. De Aquellas Pequeñas Cosas, Joan Manuel Serrat, una canción bellísima, muy corta, dura 2 minutos si acaso, pero es preciosa. Don Gerardo, muchas gracias. Bueno, hasta luego, a la orden. Gracias. Don Glenn Montero, que está en el Control Master, a esta hora me cuenta si ya la tenemos lista. Y si la tenemos lista, me la pone un toquecito de fondo para saber que está ahí. Había problemas, pero como dijo usted, profe... No, claramente no era. Ya vamos. Aquellas Pequeñas Cosas, Joan Manuel Serrat. Don Glenn Montero, nada más que me cuente cuando esté lista, porque yo también la quiero escuchar esta tarde. No me dio para escucharla, Randall. Yo sé, aquí lo estoy viendo. yo sé que no. Don Glenn. Ahí está. Hasta luego, gracias. La escuchamos.